El Éxodo revelado, increíbles milagros divinos y transformaciones ocultas del plan de Dios en el tercer año de Joacim, rey de Judá, el clamor del pueblo hebreo se alzaba en medio de las tierras de Egipto, donde las cadenas de la esclavitud ahogaban su grito de libertad. En esta opresión nacía Moisés, un niño hebreo cuya vida estaba destinada a cruzar el camino de la liberación. Criado en el palacio del faraón, el joven disfrutaba de una educación privilegiada, ajeno a la tragedia de su pueblo. Sin embargo, a medida que los años pasaban, los ecos del sufrimiento de los hebreos retumbaban en su corazón. Un día, mientras paseaba por los campos, fue testigo de la brutalidad cometida por un egipcio contra un hebreo. Consumiéndose en ira y dolor, Moisés actuó y, resultando en un acto violento, escondió el cuerpo en la arena, marcando el inicio de su guerra interna. Los días en el palacio se convirtieron en noches atormentadas por visiones de su gente, pidiendo ayuda mientras su espíritu debatía entre el deber y la comodidad. Una tarde, mientras el sol se sumergía detrás de las majestuosas pirámides, Moisés se adentró en el desierto, buscando el alivio que su alma anhelaba. Allí, ante la impresionante vista de una zarza ardiente que no se consumía, su vida dio un giro inesperado. Una voz poderosa resonó desde la tormenta de llamas: «Yo soy el que soy». En ese instante, Moisés sintió como si el fuego divino purificara su ser. La revelación de Dios lo llamó hacia un propósito mayor: liberar a su pueblo de la opresión egipcia. Aún titubeando, Moisés manifestaba su inseguridad ante el Señor, declarando que no era el elegido. Pero la voz sostenía la promesa: «Yo estaré contigo». Con cada milagro, desde convertir su vara en serpiente hasta transformar el agua en sangre, Moisés se convertía en el instrumento de la ira y el juicio divino sobre Egipto. Cada plaga, un acto de desafío contra los ídolos egipcios, fortalecía la fe de los hebreos, quienes vislumbraban al fin la esperanza de su redención. El clímax de esta batalla espiritual resistía aún por llegar, pues la última plaga costaría el dolor más profundo al faraón: la muerte de los primogénitos. La noche de la Pascua revelaría el poder de Dios, donde los hebreos con la sangre del cordero en sus puertas recibirían salvación, mientras los lamentos egipcios resonarían en un luto interminable. Finalmente, quebrantado por el poder del Altísimo, el faraón permitiría que el pueblo hebreo partiera hacia la libertad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Al cruzar el Mar Rojo, Moisés y su pueblo caminaron por un camino asombroso, una ruta de escape marcada por el poder de Dios mismo. Las aguas del mar se levantaban como columnas a cada lado, mientras los hebreos avanzaban con temor reverente. No obstante, su travesía apenas comenzaba. El desierto se convirtió en una prueba de fe, la escasez de alimento y agua despertó la desesperación. Moisés, mediante palabras llenas de fe, recordó a su pueblo las maravillas que habían presenciado y les instó a confiar en Dios, quien había sido su guía y salvador. Y así, en el desierto, el maná del cielo caía y el agua brotaba de la roca en momentos de necesidad. El camino hacia el monte Sinaí prometía un nuevo pacto, donde el pueblo se enfrentaría a la entrega de la ley que conformaría su identidad como nación. Mientras las nubes cubrían la montaña y los truenos resonaban, Moisés sintió el peso de su responsabilidad. ¿Podrá este pueblo, que ha conocido el yugo de la opresión, comprender la libertad que Dios ofrece y abrazar la responsabilidad que implica? Así, en la cima del monte Sinaí,
la historia de la liberación estaba a punto de tomar un giro trascendental, dejando en el aire la pregunta eterna: ¿se mantendrán firmes en su camino hacia la tierra prometida? Mientras los ecos de la voz divina resonaban en el monte Sinaí, Moisés se encontraba rodeado de un manto de temor y reverencia. La montaña temblaba bajo la presencia de Dios, y los rayos eran como la manifestación del gran poder del Altísimo. En su corazón, la angustia simulaba las tempestades a su alrededor. ¿De qué manera podría transmitir la grandeza de este encuentro al pueblo que había luchado tanto? Dios había provenido con condiciones para la nueva relación, dando instrucciones precisas que debían ser observadas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, proclamó el Altísimo, y sus palabras reverberaban con autoridad. Moisés sabía que, para el pueblo endurecido por la opresión, estas instrucciones no serían fáciles de seguir. Mientras descendía del monte, las tablas de piedra en sus manos vivían el fervor de la promesa de un nuevo pacto. Pero a medida que se acercaba al campamento, el sonido de la algarabía creció. El pueblo estaba vestido en una danza de idolatría, adorando un becerro de oro que había sido forjado por sus manos temerosas. La decepción atravesó el ser de Moisés, y su corazón se partió como si se tratara de una montaña desmoronándose. Habían estado tan cerca de la gloria divina y, sin embargo, se habían dejado llevar por la necesidad de algo tangible. Como un rayo de descontento, se rompieron las tablas, un símbolo del pacto que apenas habían recibido. La ira de Dios ardía ante la falta de fe de su pueblo, y Moisés, en su papel de intercesor, clamó por misericordia. Si perdonas su pecado, bórrame a mí del libro que has escrito, suplicó, revelando no solo su amor por el pueblo, sino también su disposición a cargar con su castigo. Sin embargo, el Señor era claro: yo borraré del libro a quien yo quiera. En su justicia, también había un llamado a la responsabilidad. El sacrificio en el altar permanecido ardía. Dios, a través de Moisés, no solo había demandado adoración, sino también la pureza del corazón. Aquel momento se convirtió en un punto de inflexión para la nación hebrea. La gloria de Dios, una vez exhibida, ahora se tornaba en desafío constante entre la justicia y la gracia. Desde entonces, la consagración se volvió esencial. Conságrense y prepárense, porque en 3 días descenderé en la nube para hablar con ustedes, anunció Moisés al aire impregnado de expectativa. El pueblo, estremecido, obedeció, manteniendo distancia de cualquier impureza, mientras el tiempo avanzaba hacia la ocasión señalada. En los días de preparación, los recuerdos de la esclavitud se hacían más lejanos, la libertad emergía como un nuevo amanecer. Cuando el tercer día llegó, una espesa niebla cubrió el monte, y el sonido de un cuerno resonó como un eco de júbilo celestial. Soy yo, el que te ha sacado de Egipto, proclamó el Señor. El universo mismo se preparaba para un encuentro entre lo sagrado y lo humano. Los hebreos, en su corazón, sintieron la vibración de la historia retumbando a través de los cielos, y el nombre de su Dios resonando entre ellos. Pero el desafío estaba lejos de concluir. La experiencia de la ley traía consigo un llamado a vivir en obediencia, en fe y en confianza en el Creador. Moisés sabía que en esta jornada hacia la tierra prometida, no solo se requería la liberación física, sino también un renacer espiritual profundo. El pueblo debía aprender a vivir como hijos del Dios Altísimo, quienes fueron llamados a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. El desafío de la nueva vida en obediencia y adoración ya había empezado. Mientras contemplaba la grandeza del llamado que tenían por delante, un nuevo pensamiento surgió en el corazón de Moisés: ¿podría este pueblo finalmente entender el profundo amor y la soberanía de Dios en sus vidas? La revelación de su carácter estaba más allá de lo que podían imaginar. Con cada paso, estaba claro que el plan soberano de Dios se desplegaría a través de la historia, llevando esperanza hacia el futuro. Sin embargo, en el horizonte, sombras de desafío acechaban, y la incertidumbre se cernía sobre la travesía. ¿Qué nuevas pruebas le esperan a mi pueblo?
se cuestionó Moisés mientras el viento soplaba fuerte, llevando consigo la promesa divina que aún estaba por completarse. ¿Serían fieles ante el Dios que los había traído hasta allí? Esta pregunta dejaba un inquietante eco, señalando el inicio de una travesía cargada de significado y desafío. Mientras el amanecer del cuarto día rompía sobre el monte Sinaí, los corazones de los hebreos latían en un ritmo entre el temor y la expectativa. Moisés, al pie de la montaña, se preparaba para recibir la nueva instrucción de Dios, consciente de que este sería un momento fundamental en su travesía. En su interior, las palabras del Señor resonaban, pidiéndole que no solo fueran portadores de la ley, sino también testigos del poder transformador de su gloria. Al elevarse sobre la cima, Moisés sintió la vibración de la voz divina, que resonaba como trueno entre las nubes. Ve y habla a los hijos de Israel, y diles que deben ser santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Levítico 19:2. Estas palabras impregnaban el aire con un peso de verdad que retumbaba en su alma. Este llamado a la santidad no solo configuraba su relación con Dios, sino que establecía la esencia de su nueva identidad. Mientras descendía del monte con el rostro radiante por el contacto con lo divino, Moisés se halló frente a un pueblo que aún luchaba con su fidelidad. La profunda revelación de la grandeza de Dios debía calar en sus corazones, transformando la idolatría en adoración genuina. Así dice el Señor: si oyen mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Éxodo 19:5, proclamó Moisés, su voz cargada de fervor divino. Escuchó en el aire un murmullo de impaciencia, pero también una chispa de anhelo por lo sagrado. Sin embargo, en medio de la certeza de la promesa, las dudas aún acechaban en el corazón del pueblo. ¿Cómo podemos ser un pueblo diferente?, se preguntaban unos a otros, temerosos de lo desconocido que significaba vivir en la luz de la revelación de Dios. La imagen del becerro de oro seguía rondando sus mentes, sugiriendo que el camino hacia la libertad no solo implicaba salir de Egipto, sino también despojarse de antiguas cadenas. La voz del Señor una vez más habló a Moisés: ve y recuerda a mi pueblo que en la obediencia hay bendición, y en la rebelión, deuda. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Estas promesas eran la clave que los liberaría del yugo de la opresión. Moisés sabía que el camino hacia la tierra prometida no se trataba solo de una geografía física, sino de una transformación interna que debía llevar a cabo cada hebreo. Mientras se preparaban para avanzar, se levantó un sinfín de incertidumbres. Las jefaturas de las tribus se reunieron para discutir el futuro, cada uno expresando sus temores sobre el desierto y las dificultades que enfrentarían. Moisés, como un va sereno en medio de tormentas, les recordó que el Señor peleará por ustedes, y ustedes solo han de estar tranquilos. Éxodo 14:14. Aquellos fueron momentos decisivos donde la fe enfrentaría a la adversidad. Así, al atravesar la frontera de la obstrucción, con la nube de Dios guiándolos de día y el fuego de noche, Éxodo 13:21, la esencia de su travesía se iba dejando ver. La voz de Dios, fuerte y clara, susurraba en sus corazones la promesa de un futuro lleno de esperanza, pero los ecos de esto resonaban con resistencia. Cada paso hacia la libertad también revelaba la profundidad de su apego a lo que conocían. Cuando finalmente se disponían a cruzar, una sombra oscura de enemigos se acercaba por detrás, los egipcios, desatando su furia. Miren, el ejército de Faraón nos persigue, gritaron algunos. La desesperación se apoderó del campamento, pero la respuesta de Moisés fue firme, basada en la fe. No teman, porque el Dios que los liberó es más grande que cualquier adversidad. Éxodo 14:13. Así, entre el terror y la maravilla, el pueblo se enfrentaba a su más grande prueba, un momento que definiría su carácter en el camino a la redención prometida. ¿Podrían confiar en el Dios que los había libertado, aún en el umbral de lo desconocido? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y los planes soberanos de Dios se presentaban como un misterio aún no resuelto.
¿qué milagros aguardaban justo delante de ellos? ¿En la conexión sagrada entre fe y obediencia? Moisés, con su rostro aún resplandeciente, se dirigió hacia el mar, donde la multitud se agolpaba, en una mezcla de temor y expectativa. Los egipcios se acercaban como una tormenta oscura, y el clamor de su propio pueblo se elevaba en medio del caos. ¿Acaso no hay tumbas en Egipto que nos has llevado a morir aquí? Éxodo 14:11. Las dudas brotaban como maleza en un campo árido, amenazando con ahogar la fe. «Callen», exclamó Moisés, con un fervor divino que traspasaba la angustia reinante. «El Señor les mostrará hoy su salvación, porque los enemigos que ven hoy jamás volverán a ser vistos». Éxodo 14:13. Sus palabras eran bálsamo pero también retumbaban como un eco de advertencia. Con cada mirada que se dirigía hacia el horizonte, Moisés podía sentir la resistencia del pueblo, un desafío a la obra que Dios estaba a punto de realizar. Entonces, Dios habló a Moisés desde la oscuridad que se cernía sobre ellos. «¿Por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que marchen». Éxodo 14:15. La voz de Dios, firme y clara, impregnaba el aire con una fuerza que inspiraba tanto temor reverente como esperanza. Con el angustiante sonido de los carros egipcios rompiendo el silencio, Moisés levantó su vara. El viento comenzó a soplar con una intensidad sobrehumana, y las aguas del Mar Rojo, como si fueran guiadas por manos invisibles, se separaron en dos. Y los hijos de Israel pasaron por en medio del mar en seco, y las aguas fueron como un muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14:22. La escena desbordaba un poder tan sublime que el cielo mismo parecía inclinarse ante el milagro del Dios viviente. Mientras corrían con el corazón palpitante y los pies descalzos sobre la arena seca, una sensación de asombro y liberación llenaba sus corazones. De repente, otro grito retumbó, este de la entusiasta adoración de los hebreos que, sintiendo el peso de su redención, comenzaban a exaltar al Señor. Miriam tomó un pandero y, danzando, condujo al pueblo en un cántico de victoria. «Cantaré al Señor, porque se ha engrandecido grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Éxodo 15:1. Sin embargo, en medio de la celebración, Moisés giró su mirada hacia la oscuridad del océano. La revelación del plan divino aún estaba lejos de completarse, y la furia del faraón se cernía a sus espaldas. Cuando los egipcios entraron al mar, su furia se enfrentó a una batalla que ya estaba decidida. Las aguas, clamando a su Creador, se cerraron sobre ellos, cubriendo su furia y su rebelión. El estruendo del mar consumiéndolos resonó como un eco de advertencia en los corazones de los hebreos. La liberación era miraculosa, pero la historia de su lucha apenas comenzaba a tejerse en los hilos de su identidad. Desde aquel día, la alianza entre ellos y Dios estaría marcada por esta poderosa intervención, y vieron los grandes actos de Jehová. Éxodo 14:31. Las noches venideras traerían desafíos y tentaciones, pero ya no eran esclavos de Egipto, su viaje hacia la tierra prometida iba más allá del físico. Un nuevo pacto estaba en juego, y cada paso era parte del misterio divino que iba revelándose en su espíritu. Moisés, al observar a su pueblo danzar con júbilo, entendió que no solo eran liberados de una opresión externa, sino que ahora se enfrentaban al desafío de vivir como el pueblo de Dios. Así, el camino frente a ellos estaba entrelazado con la obediencia y la confianza, un llamado que resonará a través de los siglos. Mientras cruzaban las colinas del desierto, los corazones hebreos palpitaban con la promesa de la herencia que todavía estaba por venir. Por tanto, en la obediencia hay bendición. La pregunta se dibujaba con fuerza: ¿podrían ellos abrazar el propósito divino que aún se esconde en los recovecos de su historia? Ciertamente, el plan soberano de Dios se tejía en ellos, y en cada paso se invitaba a descubrir la conexión sagrada entre su fe y las maravillas del Altísimo. Cuando Moisés se volvió a la multitud, supo que vendrían días oscuros, pero un liberador ya había llegado. ¿Qué más milagros aguardaban en esta travesía hacia la revelación divina del pacto eterno?
El viento del desierto comenzaba a soplar, arrastrando consigo pequeñas partículas de arena que danzaban en un vaivén de incertidumbre. El pueblo de Israel, recién liberado, avanzaba con cautela hacia un futuro incierto. La fiesta de la liberación resonaba en sus corazones, pero las sombras del desierto aún guardaban secretos y pruebas. Moisés, quien había visto el poder de Dios manifestarse de manera temible, sabía que la travesía no sería sencilla. Cuando ya no tengan agua, clamen al Señor, había instructado a los ancianos, reconociendo la fragilidad de su fe. Eran un pueblo emocionado por su liberación, pero inexperto en el camino del pacto. Mientras caminaban, sus pasos resonaban como latidos colectivos de ansiedad y esperanza. A medida que avanzaban, el primer día se tornó en semanas, y el sol del desierto comenzó a consumir las reservas de energía. El aliento del pueblo comenzó a mezclarse con murmullos de descontento. ¿Qué beberemos?, clamaban algunos, recordando las aguas abundantes de Egipto. El eco de sus quejas voló por las llanuras y llegó hasta el oído del Altísimo. Moisés, en su papel de mediador, se apartó del campamento junto a Aarón, su hermano. El pueblo está impaciente, Señor, dijo con voz de súplica, alzando sus manos al cielo. ¿Qué debo hacer ante su desesperación? Entonces, el Señor respondió, toma la vara y ve a la roca de Horeb. Golpéala, y saldrá agua de ella para el pueblo. Éxodo 17:6. Moisés obedeció, aunque un pequeño temor punzaba su corazón. La incertidumbre se apoderaba de él, nunca antes había visto un acto como este. Con firmeza en su corazón, Moisés reunió a la multitud. Aléjense y escuchen, ordenó alzando su vara. Con un golpe en la roca, las aguas brotaron como un torrente, llenando los cántaros del pueblo sediento. El milagro reverberó en sus almas, y de repente, la desesperación se convirtió en una explosión de adoración. El Señor ha proveído para nosotros, dijeron mientras sus ojos brillaban de asombro. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Moisés sentía un desasosiego. La fe del pueblo parecía tan fugaz como el agua que renovaba. Así pasó el tiempo, y las pruebas se intensificaron en el desierto. Un día, el equipo de Moisés se encontró rodeado por las huestes amalecitas. La lucha fue inevitable, la espada caló profundo en sus corazones. Moisés, sin embargo, subió al monte junto a Aarón y Hur. Desde allí, con las manos alzadas, invocó el poder de Dios. Mientras las manos de Moisés se sostenían en oración, Israel prevalecía. Si se cansaba, la batalla se tornaba oscura. Éxodo 17:11. Finalmente, cuando la victoria fue concedida, el pueblo entendió que la batalla no pertenecía a ellos, sino a Dios. Se llenaron de alabanza y adoración, y aprendieron que cada desafío era un paso hacia una revelación más profunda del carácter del Señor. Fue entonces cuando Moisés proclamó, Jehová es mi estandarte, Éxodo 17:15. Las lecciones del desierto comenzaron a tomar forma, un camino de fe forjada en las pruebas y temores. Pero lo que ninguno sabía era que la travesía apenas comenzaba a desvelar el asombroso plan de Dios. Cada desafío, cada reclamo, cada milagro, se entrelazaba en el propósito divino hacia la tierra prometida. Desde las aguas de la roca hasta la sombra de la batalla, el Dios de Israel estaba generando en su pueblo un corazón conforme a su voluntad y fe, una herencia que nunca había sido vista. Al final del día, con el sol ocultándose tras las colinas, Moisés se preguntó, ¿cuánto tiempo permanecerá el pueblo en la incubadora de la prueba antes de ser transformados por la fe? La voz de Dios resonaba en su interior, preparando el camino para un pacto eterno. ¿Cuál sería el siguiente milagro que les aguardaba en este desierto sagrado? Una revelación se hacía inminente, el Dios soberano tenía algo aún más grande preparado para ellos. Los días transcurrieron y el sendero del desierto se hizo más pesado para el pueblo de Israel. Su fe había recibido un impulso con la aparición del agua, pero la fragilidad de su espíritu comenzaba a exponer sus debilidades una vez más.
La sólida arena del desierto se tornó un símbolo de sus corazones inquietos, inquietos ante la ausencia de lo conocido y familiar. Los murmullos fueron tomando la forma de un clamor colectivo. ¿Por qué nos trajiste aquí, oh Moisés? ¿No eran mejores los días de Egipto? Moisés, sintiendo el peso de la presión, volvió a buscar la dirección de Jehová. Ascendió de nuevo al monte, la presencia de Dios siempre lo llamaba a las alturas. Una nube oscura cubría la cima, y la voz del Señor resonó como un trueno sobre él: vuelve al pueblo y diles, yo soy el Señor, tu Dios. No olvides los actos poderosos de me he mostrado entre ustedes. La autoridad divina se manifestaba, y aun cuando el pueblo comenzaba a desmayar, el autor de la vida les aseguraba que su pacto permanecía firme. Cuando Moisés descendió, encontró a la multitud en ferviente acaloramiento. Algunos habían recogido joyas y trajes de oro, usándolos como ídolos improvisados, deseosos de algo tangible que adorar. El egoísmo humano brotaba de la ansiedad y el miedo, y con sus corazones tornándose en piedra, habían olvidado la razón de su liberación. Dad su nuevo mandamiento, dijo Dios a Moisés. Escribe estas palabras en tablas, que les recuerden siempre mi fidelidad. Éxodo 34, 1. Moisés, con la vara en la mano y el fervor en su pecho, se adentró en medio de la multitud. Escuchad, pueblo, gritó con poder. El que nos liberó de la opresión es un Dios celoso, no debéis tener otros dioses. Los ojos que brillaban de fervor se tornaron de inmediato en temor y reverencia. Moisés les habló de los mandamientos, de un camino de vida que los haría distintos de los pueblos que los rodeaban. Como un eco de estas palabras, Dios ya había dicho desde el monte: no fabricarás para ti ídolo alguno, no adorarás a otros dioses. Cuando Moisés terminó, el pueblo se encontró dividido. Algunos se sintieron convictos en sus corazones, mientras otros resistían, aferrados a la neblina de sus tradiciones egipcias. Moisés, con la mirada firme, proclamó: si queréis seguir a Jehová, decidlo de todo corazón, y seréis su pueblo, y él será nuestro Dios. Con cada declaración, el poder de Dios se hacía más presente, la atmósfera vibraba de expectativa. Al final de su discurso, Moisés se sintió lleno de la gloria del Señor. ¿Cuántas señales más, se preguntaba en su corazón, serán necesarias para que este pueblo crea y se aferre a la promesa? Pero Dios, en su infinita sabiduría, nunca había dejado de obrar incluso en su incredulidad. Mientras ellos dudaban, Él comenzaba a preparar su transformación. Pronto te mostraré algo grande, un maná del cielo que lo sustentará en este desierto, reveló el Señor a Moisés, como una promesa divina que nunca se rompería. El cansancio y la incertidumbre habían nublado la visión de Israel, pero se acercaba un milagro que rompería todas las barreras de la duda, el alimento celestial que sustenta no solo el cuerpo sino también el alma. ¿Estarían listos para recibirlo? En cada paso hacia la tierra prometida, Dios esbozaba su plan soberano con un amor que jamás se detendría. La verdadera travesía apenas comenzaba, un nuevo pacto se formaría en medio de la prueba, y el pueblo sería transformado por las maravillas del cielo. Moisés alzó su mirada hacia el cielo, donde las estrellas empezaban a brillar. Hacia allí nos dirigimos, oh pueblo de Israel, al maná que nos será dado. Pero, ¿serán suficientes nuestros corazones para recibir la generosidad del Señor?, musitó. Y así, la espera por el milagro final se tornó en un nuevo camino hacia el corazón de Dios, un camino de confianza y revelaciones grandiosas. Los días pasaban y el desierto continuaba presentando su entorno hostil e implacable. El pueblo de Israel, con sus corazones en conflicto, se dividía entre la esperanza de una promesa y la desesperación de su realidad. Las quejas resonaban en el aire como ecos de duda, desvaneciendo la fe que había ardido brevemente. No obstante, en medio del alboroto, Moisés, lleno de fervor, se retiró una vez más al cerco de la montaña, donde la gloria de Jehová llenaba el espacio. Habla, Señor, clamaba Moisés en su corazón, ¿cómo podrían estos corazones endurecidos comprender tu voluntad?
Entonces, Jehová, en su infinita misericordia, le respondió, yo les proveeré. He oído sus clamores, y les enviaré maná del cielo. Así sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía por la presencia de Dios. Escuchad, oh pueblo de Israel, el Señor ha hablado. Él se compadece de nuestras aflicciones. Preparemos nuestros corazones y oídos, porque el mirador de los cielos nos ha dado un nuevo alimento. Las palabras de Moisés reverberaron entre la multitud, quien se agruparon alrededor de él, llenos de incertidumbre. Algunos aún murmuraban, ¿qué es este maná? ¿Cómo podrá saciar nuestra hambre? Mientras otros miraban con curiosidad. Así, en la mañana siguiente, el pueblo despertó a una escena extraordinaria, una fina escarcha de néctar cubría el suelo del desierto. La maravilla del maná deslumbró a los israelitas. ¿Qué es esto?, preguntaban entre sí. Es el pan que Jehová nos ha dado, les explicó Moisés. Reuní dicho maná cada mañana, y cada tarde estará colmado de su bondad. Ellos, atónitos ante esta muestra de amor divino, comenzaron a recolectar el maná, cada uno según su necesidad, como una promesa de lo que vendría. No obstante, las instrucciones eran claras, no debían guardar del maná más de lo que necesitaban por día. Cada palabra de Dios era un delicado recordatorio de su dependencia total sobre él. Sin embargo, algunos desobedecieron, buscando asegurar su futuro, y aquello que recogieron se corrompió, en descomposición, como el eco de su falta de fe. Así se cumplía la enseñanza divina, yo soy su sustento, a mí deben mirar. Los días pasaron y la rutina del maná se estableció. Alimentaba sus cuerpos, pero también comenzaba a moldear sus corazones. La necesidad de confiar en Jehová crecía en ellos, aunque sus quejas no cesaban. En cada hoguera por la noche, había murmullos y ansias, ¿por qué no nos has proporcionado carne? ¿Por qué no traes de vuelta las cebollas y los ajos de Egipto? Solo Jehová conocía el corazón del pueblo y escuchó su clamor. Moisés, les daré carne hasta que les salga por las narices. Pero primero, quiero que reconozcan mi poder. Y así, Jehová provocó que codornices llegaran volando en bandadas, cubriendo el campamento como una lluvia de historias, y el pueblo, en su asombro, comenzó a alimentarse, llenando sus estómagos hasta el saciamiento. Cuando el viento trajo el maná y las aves, también trajo consigo una dura lección. Las consecuencias de su falta de gratitud hicieron eco en el desierto. A pesar del sustento, la queja continuaba fluyendo entre ellos como un río desbordado. Moisés, viendo el caos, supo que debía interceder. Se postró ante Jehová, cargando el peso de un pueblo que había olvidado la grandeza de su liberador. ¿Qué harás con tu pueblo, oh Señor?, imploró. Si ellos no son dignos de tu misericordia, ¿quién lo es? La calma se hizo en el aire, y la voz de Dios resonó como brisa suave. Recuerda, Moisés, que mi propósito es formar un pueblo hacia la libertad plena. Haré de ellos una nación que refleje mi gloria. ¿No ves que a través de cada entrega hay una transformación, un camino que caminan hacia la tierra prometida? Moisés se levantó, lleno de una renovada visión del plan soberano de Dios. Así deben permanecer en su andar, dependientes de mí, reflexionó mientras miraba hacia el horizonte. La verdadera promesa de la tierra fluye de la obediencia y la fe en Jehová. Y así se revelaba, un nuevo aspecto del pacto, ya no solo un sustento físico, sino un llamado a un compromiso más profundo con el Creador. El desierto era el taller de Dios, un espacio donde transformaría sus corazones antes de otorgar la tierra prometida, un testimonio de su amor. Pero entre el sacrificio y el milagro, una pregunta pendía en el aire, ¿podrán darse cuenta del tesoro escondido en la espera? Mientras el pueblo de Israel se abastecía del maná y la carne que Jehová había enviado, un silencio fugaz se apoderó del campamento aquel atardecer. La luz del sol se desvanecía, y un aire de expectativa llenaba el horizonte.
Moisés, definitivamente transformado por los encuentros con el Altísimo, sintió en su interior que algo profundo se gestaba. Una nube oscura se cernía sobre la asamblea. Liderando la multitud, los ancianos de Israel, sintiéndose menospreciados y abrumados por la carga de quejas, comenzaron a murmurar entre sí. ¿Acaso hemos de vivir de este maná para siempre?, se preguntaban. Nuestros corazones anhelan más que este simple pan. Los murmullos crecieron en un torrente, y la descontento se tornó en desconfianza hacia el liderazgo de Moisés. Él, sintiendo el peso de cada palabra pronunciada, se volvió a la montaña y alzó sus manos en súplica al Creador. Señor, ¿por qué has hecho que este pueblo se resista a tu provisión? ¿Cómo puedo guiarles hacia la promesa? En respuesta, la voz del Señor volvió a resonar con un poder que llenaba el aire. Moisés, no estás solo. Mi presencia va contigo como un pilar de nube de día y un pilar de fuego de noche. Revelaré mi gloria delante de ellos, y haré que sepan que estoy contigo. No se trata de maná ni de carne, se trata de un corazón transformado. Al amanecer, los israelitas despertaron al sonido de una fuerte ráfaga de viento. Las nubes oscuras se evaporaron, y en su lugar aparecieron relámpagos, iluminando el horizonte. ¿Qué sucederá hoy?, se preguntaban entre sí, esperanzados y temerosos. En medio de esa atmósfera eléctrica, Moisés subió con fervor a la montaña. Una vez más, la voz de Jehová retumbó: toma contigo 70 ancianos de Israel. Lleva a todos ellos hacia mí, y descenderé en una nube. Quiero que vean mi gloria y oigan mis palabras. Enséñales lo que he ordenado y diles que sean fieles en su andar. Moisés, colmado de temor reverente, hizo lo que el Señor le mandó. Juntos, los 70 ancianos se acercaron al monte sagrado. Con asombro, se percataron de que la gloria de Jehová se manifestaba de una forma que nunca habían experimentado. Un fuego consumía el monte, y una nube densa cubría la cima. Los ancianos, temerosos, se postraron en tierra. Llevaré mi promesa a cabo en medio de ustedes, proclamó Jehová. No temáis. Desde aquí escucharéis mi voz, y vuestros corazones serán renovados. Pero recordad, lo que les doy hoy exige de ustedes obediencia genuina. Mientras la multitud esperaba angustiada la respuesta de los ancianos, Moisés descendió con el mensaje divino. No temáis, pues el Señor ha ido delante de nosotros. Ha mostrado su gloria, y ahora es el momento de reafirmar nuestro pacto. Las palabras de Moisés resonaron profundamente entre el pueblo, quienes comenzaron a agitarse. ¿Y si no seguimos su voz?, algunos decían, ¿qué nos sucederá? La murmuración de la desconfianza se convirtió en una nueva ola de inquietud. Pronto, como un viento que sopla en una tormenta, el clamor de angustia se transformó en la búsqueda de lo sobrenatural. Los ancianos, renovados por la experiencia divina, proclamaron: Dios está con nosotros. Levantemos nuestras voces en adoración. Él es nuestro sustento y nuestra guía. A medida que la multitud comenzaba a escuchar el eco de la adoración, una inquietante claridad se apoderó de sus corazones. De repente, se preguntaron: ¿estamos listos para el sacrificio que implica seguir al Señor? Él nos llama a un compromiso y una transformación. Y así, en medio del desierto y del clamor, se estableció un nuevo momento decisivo en la historia de Israel. La espera, antes sentida como una carga, ahora parecía denote un camino claro hacia la libertad. Pero el latido de la incertidumbre resonaba: ¿podría el pueblo realmente cambiar sus corazones? ¿Vibraría su adoración como un eco de fe genuina? La pregunta persistía en el aire, un eco divino: ¿están listos para recibir los caminos de Jehová y abrazar el verdadero pacto de su gloria? Las respuestas se filtraban entre los latidos de sus corazones, preparando el terreno para un inminente milagro que revelaría por completo el plan soberano de Dios. Cuando la primera luz del nuevo día se alzó sobre el campamento, el pueblo de Israel,
aún vibrando con la alabanza, se encontraba expectante. La tensión en el aire era palpable, como si la propia creación esperara la manifestación del Poderoso. Moisés, con el rostro resplandeciente por el encuentro con Jehová, entendió que los momentos venideros demandarían una fe inquebrantable. Caminando hacia el centro de la congregación, Moisés dijo con firmeza: «Escuchen, oh Israel. Hoy el Señor mostrará su poder entre nosotros. Él no solo nos ofrecerá maná y carne, sino que dará a conocer sus caminos. Preparad vuestros corazones, porque su gloria llena la tierra». Los ancianos de Israel, todavía asombrados por la experiencia en el monte sagrado, se pusieron de pie y, en unidad, proclamaron: «Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios». Pero detrás de esos comprometidos rostros, había aún rostros llenos de temor y dudas disfrazadas de devoción. Mientras tanto, un viento fresco comenzó a soplar, trayendo consigo un murmullo a través de las tiendas. Era como si el propio espíritu del desierto estuviese adviniendo el cambio que estaba por venir. La voz de Jehová resonó de nuevo, y Moisés, sintiendo el llamado en su ser, lo tradujo para todos: «En este día, sucederán maravillas con ustedes. Mirad y asombrados estaréis, porque el Señor peleará por ustedes. Pero antes, deberán pasar a través de su fuego purificador». Entonces, el pueblo se armó de valor y se reunió en círculos, muchos con lágrimas en los ojos, dispuestos a consagrarse mediante sacrificios. Allí, entre la arena del desierto y las promesas de un futuro incierto, la fe se abría camino en medio de la desesperación. Sobre la montaña, Dios habló nuevamente a Moisés, requiriendo su atención. «Moisés, prepara al pueblo. En 3 días, descenderé sobre el monte Sinaí en toda mi gloria. Yo mismo les mostraré el camino que deben seguir y las ordenanzas que deberán guardar. Diles que se consagren, que laven sus ropas, y que se aparten de sus pecados, porque nadie verá mi rostro y vivirá». Moisés, lleno de reverencia, bajó rápidamente y transmitió el mensaje a los israelitas. El aviso trajo un profundo silencio, seguido por un revuelo de temor y expectativa. 3 días, repetían ansiosamente. ¿Qué puede suceder en 3 días? La inquietud se incrementaba mientras el tiempo avanzaba y cada persona sometía su corazón a un autoexamen espiritual. Las familias se reunían, y los niños estaban acurrucados en los brazos de sus padres, preguntando por la promesa que su líder había compartido. «¿Veremos a Dios, papá?», preguntaron con inocencia. Las respuestas eran susurros de fe mezclados con la incertidumbre del grande y sagrado encuentro. Finalmente, llegó el día señalado, y el amanecer trajo consigo un cielo despejado pero un ambiente cargado de electricidad. Una nube espesa y oscura se cernía sobre el monte Sinaí, y un sonido ensordecedor, como el de un cuerno que retumbaba, llenó el aire. «El Señor ha descendido», clamaron algunos, y otros se postraron, temerosos de lo que estaba por suceder. Moisés subió firme hacia la montaña, llevándose consigo las promesas y las ansias del pueblo. Su espíritu estaba clicado en la certeza de que la revelación de Jehová traería transformación, no solo para él ni para los ancianos, sino para toda la nación. En ese momento, el sonido de trueno y relámpagos resonaron como un canto de guerra ante la presencia del Altísimo. «Este es el momento», pensó Moisés para sí mismo. «Dios está a punto de manifestarse en toda su gloria». Pero el peso de esa gloria conllevaba una responsabilidad tremenda. Al contemplar la majestad que los rodeaba, una revelación penetrante acarició su corazón, la posibilidad de que esta alineación de circunstancias no solo era para la purificación de Israel, sino que había un propósito más vasto en juego. «Señor, ¿cuál es el verdadero alcance de tu pacto con este pueblo?», se preguntó. Esa respuesta aguardaba, confirmando su palpitar con la revelación de que el camino hacia la tierra prometida era tan solo una parte de un designio divino mucho mayor. Así,
En medio de poder y gloria, el plan soberano de Dios comenzaba a desvelarse, y las llamas del templo que ardía en el corazón de su pueblo estaban a punto de estallar en vida. ¿Sería el pueblo capaz de anhelar más que el maná, abrazando la esencia de la vida que venía de la obediencia y la adoración? La humillación y el clamor se entrelazaban, incluso mientras los ecos del pacto divino resonaban en el aire. Un nuevo amanecer aguardaba, pero ¿estarían los corazones listos para recibirlo? Mientras las nubes cubrían la cima del monte Sinaí, un silencio reverente envolvía el campamento de Israel. El clamor de la multitud se había convertido en un murmullo temeroso, un eco de expectativa en el corazón de cada hebreo. Moisés, con su rostro aún resplandeciente tras su encuentro anterior con la gloria del Altísimo, ascendía a la montaña una vez más, llevando consigo la esperanza del pueblo y el peso del llamado divino. He aquí, el Señor descenderá en toda su gloria, proclamó con voz firme y clara, resonando entre las rocas del monte como un eco de autoridad. Las palabras de Moisés estaban cargadas de un poder sobrenatural, un recordatorio de que este momento cambiaría el curso de la historia de su pueblo. La historia del Éxodo estaba llegando a un clímax, donde cada corazón hebreo se preparaba para la revelación de un pacto que definiría su identidad. Mientras sus pies tocaban la cúspide de la montaña, el aire se tornó pesado y electrificado. Un trueno atronador retumbó, y a su alrededor, relámpagos iluminaron el cielo oscuro, creando un espectáculo sublime que sólo podía ser la manifestación del poder divino. Moisés se sintió pequeño ante la majestuosidad del Altísimo, pero a la vez reconfortado por la convicción de que Dios había llamado a su pueblo para algo grandioso. Conságrense, ordenó, recordando las instrucciones que había recibido del Señor. Lávense y prepárense, porque en este día encontrarán su presencia de manera que jamás habían imaginado. A medida que el pueblo se alistaba, el mismo Dios que les rescató de la esclavitud estaba deseoso de revelar su carácter. El Señor, el Dios que les ha liberado, no solo busca su libertad física, sino que anhela su transformación en un pueblo santo, susurró Moisés al corazón de su gente. La expectativa crecía. Cada familia nerviosa y expectante compartía miradas llenas de asombro y temor. En el tercer día, cuando el rocío de la mañana todavía se posaba sobre la tierra, un estruendo ensordecedor se escuchó desde el monte. La nube descendiéndose finalmente cubrió toda la montaña en una oscuridad solemne. Los israelitas levantaron la mirada con temor y esperanza, viendo las chispas de luz que brotaban del mismo cielo. Y entonces, una voz poderosa emergió de la nublada tormenta. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. El pueblo tembló mientras escuchaba la proclamación del primer mandamiento, fueron palabras de autoridad que resonaban en sus corazones, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La voz divina cortaba el aire como una espada afilada, penetrando la oscura opresión de su pasado. Moisés, temeroso y reverente, escuchaba a su pueblo temblar. Con cada mandamiento pronunciado, comprendía que el llamado a la obediencia no solo traería bendición, sino que era el medio para que el pueblo pudiera experimentar una vida transformada en la presencia de Dios. Así como los liberé de la esclavitud, así los llamo a ser libres en santidad. En aquel instante, la revelación del carácter de Dios se hizo palpable. No solo era un Dios que salvaba, sino un Dios que exigía un corazón puro y una vida de obediencia. Moisés sintió que una gran responsabilidad caía sobre él, debía guiar a este pueblo, no solo hacia la tierra prometida, sino hacia la profundidad de su nueva identidad como hijos de Dios. Oh Señor, pensó, ¿serán ellos capaces de entender la grandeza de tu nombre y el precio de su libertad? Mientras Moisés descendía del monte con las tablas de la ley, iluminado por la gloria de la verdad divina, sabía que el desafío apenas comenzaba. Al llegar al campamento, vio la inquietud en los rostros de su pueblo. La fe de los hebreos debía ser cultivada en medio de las pruebas. Escuchen, pueblo de Israel, proclamó con voz clara. Hoy han oído la voz de Dios,
y esto es solo el principio. Este pacto no es un fardo, sino una liberación hacia la verdad. En cada mandamiento hay un camino de vida, un reflejo de la santidad de aquel que nos ha salvado. Sin embargo, en el fondo de su ser, la pregunta palpitaba, ¿conseguirán ellos sostener tal promesa en su viaje hacia la libertad? Mientras el pueblo se debatía entre la veneración y el miedo, las sombras de la desconfianza comenzaban a asomarse. Así, el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse con mayor claridad en la travesía de Israel. La pregunta que quedaba en el aire era inquietante: ¿están listos para abrazar la transformación que les brinda el pacto de Jehová? ¿Sería este el comienzo de una nueva era, donde la adoración no solo se trataría de liberación física, sino también de renovación espiritual? Las respuestas aguardaban en su caminar, invitándolos a descubrir el profundo amor y la fidelidad de aquel que había prometido estar siempre con ellos.